esa presencia maravillosa tuya comience a moverse en el corazón, Padre. Y un óleo de gozo, un manto de alegría, Padre mío, les cubra, les levante, les restaure, les dirige de una manera preciosa, Señor. Gracias porque tú eres el Rey Todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios que nos da vida, el Dios que nos da aliento, el Dios que prometió estar con nosotros y lo ha estado y lo seguirá estando, Señor, porque tu palabra, Señor, es para siempre, Señor. Porque tu palabra fluye a raudal, Señor, a través de nuestro corazón, Señor. Gracias te doy en esta mañana, Padre. Gracias por tu amor incondicional. Gracias que, como dice la palabra, Señor, esa gracia se derramó sobre nuestros corazones, Padre. Y hoy podemos disfrutar de ese amor. Y hoy podemos disfrutar de esa bondad, Padre, de esa misericordia tuya. Y yo sé que hoy, Señor, recibimos el aliento de vida, sanidad, Padre, a nuestro cuerpo, medicina a nuestra alma, Señor, gozo y alegría, y entendimiento, Señor, entendimiento para hacer las cosas, revelación, Señor, de lo que tú quieres que hagamos en este tiempo, porque sigue fluyendo vida, Señor. Vida a través de ti, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y hoy, Padre mío, imparto esas nuevas fuerzas sobre tus hijas, sobre tus hijos, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, Padre. Muchas gracias por amarnos. Muchas gracias por estos momentos, Señor, en que podemos disfrutar como hermanos, como hermanas, como personas que anhelan de ti, Señor, de tu comunión. Ahora, Padre mío, también enséñanos tu palabra. Háblanos en esta mañana. Te decimos, Señor, como dijo Samuel, Señor, háblanos porque tus siervos escuchan, Señor. Guía nuestros pasos, Señor, y danos entendimiento y danos sabiduría, Padre. Te alabo, te bendigo y te glorifico en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, hermanas y personas que me escuchan a través de estos medios. Hoy quiero compartir sobre el amor de Dios. El amor de Dios es eterno y es inmenso. Y voy a leer algo que mencionaba ayer en Jeremías capítulo 31. Versículo 2 y 3. El versículo 3 fue uno de los primeros textos que yo leí recién. El Señor se reveló a mi vida. Y entendí ese amor maravilloso de parte de Él. Voy a leer desde el versículo 1. Jeremías 31 dice, en aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a toda la familia de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Y el versículo 3, que yo creo que tú te lo sabes de memoria, la mayoría de personas que están en esta mañana o en este día escuchándonos a través de estos medios. Y es un versículo precioso. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Quiero que examinemos esos tres textos porque nos hablan de la manifestación del amor de Dios. Y aunque le está hablando a Israel, acuérdate que la palabra es viva y eficaz. Y estamos incluidos nosotros también en ese llamamiento que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Ahora, empieza diciendo el del versículo 1, dice, en aquel tiempo, dice Jehová, refiriéndose quizás a este tiempo también, aunque también en un tiempo para el pueblo de Israel. Ellos estaban pasando por problemas, lo voy a decir de esa manera, por dificultades, porque por la dureza de corazón ellos iban a ser llevados cautivos porque no querían volver su rostro, no querían tener presente al Señor en su vida.
Y es interesante como lo está diciendo, dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a toda la familia de Israel. Voy a cambiar la palabra de Israel y voy a decir, yo seré por Dios a toda la familia de la tierra. Por eso en esta mañana, al orar, al expresar al Señor y presentar nuestra familia, estaba diciéndoles que Dios es un Dios de familias. Tanto es un Dios personal, porque cada uno de nosotros tenemos que rendir cuentas delante de Dios, pero también la intención de Dios siempre es salvar la familia. Tanto que desde el Antiguo Testamento, a partir del capítulo 12, Dios se propuso y escogió una familia que fue Abraham. Aún no era familia, era solo. Y le dio promesas maravillosas, y una de las promesas que dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa palabra tiene vigencia hasta el día de hoy, porque es a través de ti también, porque las promesas del Antiguo Testamento, las promesas de la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, son vigentes para el pueblo de Dios, para aquellos que se acercan a Él, para aquellos que creen en Él. Y qué interesante como está diciendo este versículo 1. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las naciones, o mejor a la nación de Israel o a la familia de Israel. Y hay esta promesa que también declara en la parte final del versículo 1 diciendo, y ellas me serán a mí por pueblo. ¿No te parece maravilloso que Dios esté interesado en salvar tu familia? Acuérdate que hay un solo camino que lleva al Padre. Que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Que en otra palabra y en hecho creo que es que dice, porque en ningún otro hay salvación. Solamente a través del Señor Jesucristo. Quizás nos enseñaron otros caminos. Hay un libro que a veces yo recomiendo que lean. El libro se llama ¿Cuál camino? Y el autor de este libro menciona las diferentes corrientes religiosas que hay y muestran cuál es los fundamentos de cada uno de ellas. Y nos ha mostrado la salvación a través de otros medios, tanto que la palabra dice que no es por obras, dice en Efesios 2:9. Desde el versículo 8 y en Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es por la fe puesta en el Señor Jesucristo. Y esta promesa que está en la parte final del versículo 1, es la intención de Dios. Es la intención de Dios. Dice, y ellas, esa familia, me serán por pueblo. Cuando recibes al Señor, cuando Él comienza a entrar en tu corazón, cuando tú lo llamas como Señor y Salvador, eres del pueblo glorioso, de la familia gloriosa del Padre Celestial. Y ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Pudiéramos ser egoístas y decir, bueno, con que yo me salve allá, mirar a ver cada uno lo que hace. Pero no es esa la intención de Dios. Que en medio de las circunstancias, que en medio de los problemas, que en medio de las dificultades podamos reconocerle a Él como nuestro Dios y decirle, Señor, este es el tiempo que tú estás mencionando. Y que tú, Señor, eres el Dios de mi familia, Señor. Cualquier otro Dios lo saco, Padre mío, y te pongo a ti primero en todas mis expectativas. O como dice ese cántico, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y todo lo que espero ser están en las manos del Señor. Mi deseo, mi anhelo es que tú coloques a Dios en primer lugar. Y que te proponga firmemente con todo el corazón que tu familia sea para el Señor. Que sea Él el Dios. Pero que también haya un reconocimiento de lo que dice en la parte final. Y ellas, esa familia, me serán a mí por pueblo. Allí se gloriará a Dios. Allí derramará bendición hasta que sobreabunde, como dice la palabra. Es el llamado que Dios nos hace. Ese amor eterno tan maravilloso
tan intencional de parte de Dios que nos atrae, que no quiere que ninguno se pierda, como dice la palabra, sino que todos vengan al arrepentimiento. Cuánto dolor me causa cuando sé que alguien ha partido a una eternidad sin haber reconocido a Jesús como Señor y Salvador. La Biblia es bien clara. Y hay dos lugares donde podemos ir, y lo dice la palabra. O bien a una eternidad con Dios, o a una eternidad separado de Dios. Y es aquí en nuestras decisiones, en la forma como nosotros le reconozcamos a Él como nuestro Dios, como nuestro Salvador a través del Señor Jesucristo, donde tomamos decisiones para la eternidad. No hay otra forma, dice la palabra. Pero esa es la demostración de amor de Dios. Ha tenido paciencia con nosotros. Y quizás hoy tú estás escuchando esta palabra porque Dios está gimiendo. Dios está interesado en atraerte hacia ti porque eres precioso, porque eres valioso, porque tu familia es valiosa para Dios y con propósitos maravillosos. Él permitió que fuera parte de esa familia para unirnos a esa familia, a ese pueblo de Dios. Ahora el versículo 2 nos está diciendo algo bien interesante. La Biblia dice que las cosas que fueron escritas para que nosotros entendamos las cosas que debemos hacer, pero también las cosas que no debemos hacer. Han pasado mucho tiempo. Y más o menos esta palabra fue dicha en el año 600 antes de Cristo. Tiempo en que los reyes de Babilonia estaban conquistando reinos para engrandecer su imperio. Y en medio de esas conquistas había mucha muerte. Familias enteras eran exterminadas. Y hasta los menores y bebés morían. Y algunos eran llevados cautivos. Y en medio de todo ese tiempo de conquista, y qué bueno que esto tiene que ver también con lo que Dios nos está diciendo estos últimos meses que he venido trayendo este tema de conquistados para conquistar. Dios también ha lanzado un gran propósito de alcanzar las familias. Y en medio de ese tiempo de ensanchamiento de los imperios, también Dios entrega en las manos de ellos al pueblo de Israel, porque no quisieron volver a Dios. Y ahí está ocurriendo, y como el surgimiento de este imperio de Babilonia, en este tiempo que estamos leyendo el pasaje, que venía conquistando esos reinos hasta llegar completamente al reino de Judá. Y Dios mismo le envió contra ellos a su enemigo como castigo por la rebeldía que ellos habían demostrado. Y bajo esa consecuencia, Dios por medio del profeta Jeremías, y es algo que nosotros tenemos que entender el día de hoy, le recuerda cómo funciona su amor, pero también ese amor de Dios tiene sus límites. A veces nos equivocamos cuando pensamos que porque Dios es amor no nos va a exigir también. Y yo quiero decirte en esta mañana que si hay algo bien exigente, es el amor de Dios, porque Él es celoso. Porque Él desea que sus hijos, que sus hijas caminen de acuerdo a ese llamado de Dios. Ahora, en el versículo 2 le está diciendo al pueblo de Israel un recordatorio que también son recordatorios que nos hace a nosotros. Y dice en el versículo 2, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Realmente está hablando de la forma como Dios, desde el que el pueblo estaba en Egipto, que gemían a causa de la opresión, dice ahí en Éxodo, que le estaban haciendo. Él los llamó y los atrajo, pero está más concretamente hablando del momento en que por la mano de Dios salieron de esa esclavitud de Egipto para que le sirvieran, y fue la propuesta inicial que Dios le hizo al pueblo de Israel, y eso es lo que le está recordando. Y cuando ellos salían después del día de la liberación, la noche de la liberación, la noche de la Pascua, que también se menciona ahí en Éxodo capítulo 12,
que Faraón los dejó ir, ellos se encontraban, voy a decirlo de esta manera, entre la espada y la pared. Porque llegan en un momento, y está ahí en Éxodo capítulo 14, cuando el ejército de Faraón iba persiguiéndoles para tomarles nuevamente como esclavos, y se encontraron frente al mar Rojo. Que inclusive hay una palabra que me gusta traer siempre a memoria, cuando Moisés le dice al pueblo: no temáis, porque a esos egipcios que vienen persiguiéndole, nunca más le veréis. Pero hay un clamor que levanta al Señor y viene una respuesta del cielo, como siempre nos la da a nosotros, diciéndole: ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara y divide las aguas y pasen todos en seco. A eso se está refiriendo. Dice: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Y es maravilloso porque una vez cruzaron el mar, que quedaron allí, como entonamos un cántico a veces hecho en la mar, en los carros de Faraón. Ellos fueron libres y tan pronto pasaron, tomaron el pandero y comenzaron a danzar y a cantar cánticos al Señor de liberación, como cuando Dios figurativamente nos saca del mundo, que estamos bajo el yugo, voy a decirlo así porque es la figura que muestra la Biblia, el yugo de Faraón, del mundo, del enemigo, para sacarnos a libertad. Y es allí en ese desierto que está diciendo el versículo 2, dice: y el pueblo escapó de la espada. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Ahora, si tú comienzas a mirar todo lo que ocurrió en el desierto, realmente ellos salieron de Egipto basados en una esperanza, en una confianza en Dios. Pero en el desierto pasaron tantas pruebas, tantas dificultades, que duraron 40 años en ese desierto. Ellos estaban buscando reposo porque estaban obligados a trabajos muy difíciles, a esclavitud ahí en Egipto, y estaban buscando un reposo, que es lo que está diciendo cuando Israel iba en busca de ese reposo. ¿Saben una cosa? La Biblia también nos habla de un reposo para nosotros. Ellos les motivaba lo que Dios les había prometido. Y a nosotros nos tiene que motivar cada día de permanecer firmes en el Señor, porque en Hebreos capítulo 4, versículo 9 al 11, nos está hablando también de un reposo. Y mira cómo lo dice. Dice la palabra: queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y luego nos dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Que aunque la gracia de Dios estaba a favor de ellos, en el pueblo, cuando estaban en el desierto, ellos endurecieron el corazón y probaron a Dios muchas veces. Y sobre todo hay algo que menciona el libro de Números, y es que estando en medio del desierto, camino al reposo prometido, tentaron a Dios. Y cuando entendemos, y lo he enseñado en varios devocionales, cómo es que se tienta a Dios, nos damos cuenta que muchas veces nosotros también lo hemos hecho. ¿Qué es tentar a Dios? Cuando dudamos de su palabra, cuando ponemos en duda su promesa, cuando creemos que Dios nos dejó hace mucho tiempo, que estamos abandonados al sufrimiento, cuando Él prometió Él prometió en su palabra que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando tú dudas de la provisión de Dios, cuando tú dudas de la presencia de Dios, cuando tú dudas de las cosas que Dios hace contigo, estás tentando a Dios. Pudiéramos examinar la tentación que el enemigo le hizo al Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 4.
Y quiso poner en duda en el corazón del mismo Señor Jesucristo la presencia de Dios. Por eso siempre le dice, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios, tírate abajo. Si tú eres hijo de Dios o si quieres alcanzar los propósitos, simplemente adórame. Porque eso es lo que reclama siempre el enemigo. Eso es lo que reclama figurativamente Faraón. Cuando tú dudas de esa presencia de Dios, estás tentando al Señor. Cuando tú dices, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me ocurren estas cosas? Cuando te olvidas que la palabra dice que todas las cosas ayudan para bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. El pueblo estaba buscando un reposo. Para nosotros en este pasaje de Hebreos nos está llamando, nos está prometiendo un reposo. No un reposo aquí en la tierra, no un reposo temporal, no un descanso de un fin de semana, como quizás algunos lo tienen en estos días que lo pueden hacer. No unas vacaciones temporales, sino un reposo eterno en la compañía con Dios mismo, la salvación eterna. Ahora hay un detalle bien importante, porque el pasaje me está diciendo que los israelitas lograron escapar de la espada de los egipcios, pero en ese desierto halló gracia. Ahora, ¿qué significa esa expresión que halló gracia? Me gusta como lo traduce la Biblia del lenguaje actual, este mismo texto de Jeremías 31:2. No dice en esa expresión o en esa traducción, no dice gracia, sino y yo les mostré mi gran amor. Y eso es lo que Dios ha venido también demostrando a cada uno de nosotros. Y cuando estamos hablando esta semana de la gracia, de ese toque especial que Dios nos da, de ese respaldo incondicional de Él, no solamente de parte de Él hacia nosotros, sino de nosotros hacia las personas que están a nuestro alrededor. No es nada, no es otra cosa, sino que esa manifestación de su gran amor. Y ahí en la Biblia del lenguaje actual le dice, yo le mostré mi gran amor ahí en el desierto. Y si tú miras y lees los pasajes de Éxodo, de Levítico, de Números, inclusive de Deuteronomio, se ve la manifestación del amor. ¿Cuántas veces le perdonó Dios la rebeldía del pueblo? Y si yo lo traigo al contexto de hoy, cuánta misericordia, cuánto amor Dios ha derramado por ti, por mí. Una demostración de ellas es en la cruz del Calvario. Pero también el perdón que por esa gracia, cuando volvemos nuestro corazón a Él, cuando pedimos perdón por las faltas que hemos cometido, Dios en su amor nos cobija, nos perdona. Pero el tercer detalle que hay en este pasaje es bien interesante porque está en el versículo 3. Y es que Jeremías le recuerda a los israelitas y nos recuerda a nosotros que Dios le había dicho desde tiempo atrás que quizás ellos lo habían entendido, que prolongó su misericordia. Por eso dice, Jehová se manifestó hace mí mucho tiempo diciendo, y eso está refiriéndose justamente a toda la misericordia, a toda la paciencia, a toda la bondad, porque ese es el amor de Dios. Y si quiere una definición del amor de Dios, léate 1 Corintios capítulo 13. Él ha tenido paciencia y ha mostrado su amor para cada uno de nosotros. Por eso dice que en medio de todo el desierto, en medio de toda la rebeldía, en medio del proceso de sus vidas, prolongó el amor. Y es lo que Dios nos está diciendo. Porque Él ha tenido misericordia. Y podemos disfrutar de esa misericordia. Y yo siempre digo que la extensión de esa misericordia es la gracia. Y vaya que en este tiempo sí que hemos visto la manifestación de la gracia de Dios, porque nos ha dado cosas, y yo lo puedo decir de primera mano, me ha dado cosas que yo realmente no merecía, pero por gracia, por misericordia, por el amor, por la prolongación de esa misericordia, Dios nos las ha entregado, Dios me las ha dado. Esta semana ha sido maravillosa para mí, puedo dar testimonio de ella.
He visto su gracia, su poder sanador, su bondad, su provisión en todos los sentidos. Pero realmente el último detalle que encontramos en este pasaje es el amor eterno del Señor. Esto significa que el amor de Dios por su pueblo no comenzó cuando lo sacó de Egipto, ni 40 años después, ni en la altura de este pasaje que le está hablando, sino que empezó mucho antes. Y es igual lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana, que el amor con que Él nos ha amado empezó mucho antes, mucho antes. Que el amor de Dios nació para ti desde antes que fueras concebido. Porque con propósito de Dios, y te lo digo en esta mañana, tú naciste, no para que sufrieras. El sufrimiento, quizás las situaciones que hemos vivido, muchas veces son por las malas decisiones o por no haber comprendido que hay un Dios interesado en los cielos de levantarnos, de ayudarnos, de manifestar su gracia, su poder sobre nosotros, y por vivir en oscuridad o por la dureza de corazón o por nuestra sordera espiritual, como decíamos ayer, no hemos entendido ese amor. Que ese amor demostrado en el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario es la que nos libera y es la que nos hace, como dice otro pasaje, aceptos en el amado, como dice Efesios. Qué hermoso y qué maravilloso que tú puedas comprender ese amor. Que como dice Efesios 1:4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo y desde la eternidad. Él nos escogió para que viviéramos en Él. Yo le pido con todo mi corazón al Señor que te abra los ojos espirituales, que como leíamos a través de Job, que él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me responderás, porque a comunión nos ha llamado el Señor y tú tienes el privilegio de vivir en esa misericordia, porque vuelvo y repito, como dice Efesios 1:4 en la primera parte, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él te escogió a ti, me escogió a mí, escoge tu familia. ¿Qué vio Dios en ti? Lo que Él había colocado y lo que Él quiere que hagas. Por eso podemos decir que si morimos con Cristo, creemos que también, que dice Romanos 6:8, que también viviremos con Él. Es decir, hasta la eternidad. ¿No te parece esto una manifestación del inmenso amor de Dios para contigo? Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es la respuesta que tú y yo vamos a dar? ¿Dándole la espalda? ¿Seguir viviendo en ignorancia sin reconocerlo como el Padre eterno, como el Dios todopoderoso? Por eso el texto, empezamos leyéndolo. En aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a toda la familia de la tierra o de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Tienes un llamado y yo sé que Dios está trayendo sabiduría, pero tú tienes que tomar decisión, porque al pueblo de Israel que escogió para que entrara en el reposo y ellos se rebelaron en el desierto, hubo una generación que quedó en el desierto por no creer. Pero también se levantó una generación que estuvo dispuesta para entrar en ese reposo. Sí, muchos despreciarán el amor de Dios, pero mucho más aceptarán el amor de Dios, y es el llamado que Dios te ha hecho para ti y me ha hecho a mí. Yo he tomado la decisión de permanecer en ese amor de Dios con mi familia. Y clamo por mi familia. Y oro al Señor todos los días para que mi familia reconozca a ese Dios verdadero. Y reconozca a Jesucristo a quien Él envió. Y juntos por una eternidad podamos ser salvos por su poder. Clama por tu familia. Clama por tu salvación. Acepta al Señor en tu corazón y comprométate con Él de vivir tomado de su mano y verás maravillas que Dios quiere hacer contigo. Qué importante que en esta mañana tú hagas esa oración y digas, Señor,
Yo quiero hacer tu voluntad, quiero permanecer en ese amor. No lo había entendido, quizás no lo comprenda plenamente, pero yo sé que tú estás dispuesto a hacer todas las cosas para manifestar ese gran amor y esa gracia maravillosa que tienes para conmigo. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre precioso, gracias porque podemos disfrutar de tu compañía, porque no estamos solos, Señor, sino que tu gran amor, que en tu gran poder podemos disfrutar, Señor. Y aunque físicamente quizás muchas de las personas que me están escuchando, Señor, han pasado por esos momentos de soledad, se han sentido abandonados, Señor, yo sé que tú les estás llamando, Padre mío, para que disfruten de tu compañía, Señor, disfruten de tu gran amor, disfruten de tu paz incomparable, Señor. Que no haya otra fuente de vida, sino tú mismo, Señor. Rodéales con tu presencia. Yo invoco tu nombre, el corazón de ellos, Padre. Llénales de tu amor, manifiesta, quita todo velo, quita todo aquello, Padre mío, equivocado que quizás nos enseñaron, Señor, y que podamos volver nuestro rostro a ti, que podamos renunciar, Señor, a aquellas cosas que nos han separado y vivir una vida para ti, disfrutando de todo lo que nos das con plena libertad, Padre. Porque como dice tu palabra, Señor, que si tú nos liberas, que si tu Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres, Señor. Ven, toma el lugar que te pertenece, Señor. Te honramos en nuestra vida y te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Gracias por ese amor eterno que nos has dado, Señor. Porque de verdaderamente con amor eterno nos has amado y has prolongado tu misericordia, perdonando nuestro pecado, teniendo paciencia con nosotros, Señor, y no permitiendo, Señor, que pasemos una eternidad sin ti. Gracias, bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana, cada persona que se une, Señor, con nosotros, Señor, y que esa gracia abundante sea sobre cada uno de nosotros. Te alabo, te bendigo y te exalto en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, amén. Quiero que te aprendas o medites en lo que dijo Job en el capítulo 42, versículo 5. Él dice, de oídas te había oído, mas ahora te ven. Oye, desde el 4 mejor, oye, te ruego y hablaré. Te preguntarás y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mediten esas palabras. Job capítulo 42, versículo 4 y 5. Y que sea una oración y una exclamación tuya delante del Señor. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en esta mañana y que la bendición de Dios repose sobre ti. Le habló el pastor Ilan de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí de Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones para todos.